buenos días, tardes, noches, en cualquier lugar del mundo que tengamos la oportunidad de que nos reciban. Estamos iniciando el programa número 34 de Prevenir TV. Esto es una emoción porque nos ha permitido tener contacto con mucha gente, con muchos países que nos han recibido con atención, y hemos también recibido nosotros saludos de muchas partes. El día de hoy es un programa que vamos a realizar en compañía con la doctora Sara Berta Campos Arias, amiga de toda la vida y una médica de mucho prestigio, y sobre todo también que ha hecho tiene muchísima experiencia en todo esto. Y creo que hablando de un tema que es de capital importancia, como son las enfermedades de transmisión sexual, pues vamos a poder tener la oportunidad de escucharla. Sara Berta, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias. Quisiera que nos comentaras primero qué haces, cómo lo haces, y luego ya después entramos al tema. Bueno, pues yo soy egresada de la Universidad de Guadalajara hace 40 años. Y pues ejerzo desde hace 35 años la ginecología, la obstetricia, ya un poquito delegada, nada más hago ahorita ginecología y colposcopía. Llevo 2 diplomados de colposcopía y un diplomado de láser para hacer tratamientos de vagina y de vulva, sobre todo por virus de papiloma, lesiones displásicas, con equipo láser, CO2. Entonces, ahí en el consultorio hacemos el ultrasonido para detección de tumores en útero, quistes de ovario, y la colposcopía, que es en un equipo de un microscopio, donde la paciente se está viendo a través de una televisión si tiene el virus de papiloma o lesiones displásicas. Pues esto, pues obviamente son enfermedades reales que sí existen en la sociedad, independientemente de los estratos socioeconómicos. Por todos lados nos estamos encontrando con enfermedades de este tipo, y obviamente la labor más importante desde mi punto de vista es la prevención. Sin embargo, yo creo que el factor educativo es desde un principio, y lograr que esto suceda tampoco es muy fácil, porque a ti cuando ya te llegan, normalmente ya llegan con esas patologías. Dentro de todo este panorama amplio de enfermedad de transmisión sexual, que en un momento vamos a ver un proceso que nos va a dar, un video que nos va a dar una información generalizada, ¿cuál es el que estás viendo con más frecuencia? Fíjate que ahorita lo que estamos viendo mucho pues es las micosis. Esas nunca se detienen, aunque no es precisamente de transmisión sexual, sí se transmite sexualmente también, pero la micosis es oportunista, ¿sí? Generalmente la paciente que está deprimida, que está baja de defensas, que tomó antibióticos por alguna otra infección. Nosotros tenemos unos bacilos que son los de Doderlein y nos defienden de infecciones porque comen las infecciones, y el antibiótico mata esos bacilos, y entonces el hongo es muy oportunista, y en la mujer se lo transmite al hombre. Si el hombre es diabético, tiene también mucha tendencia a producir hongos y luego se lo transmite a la mujer. Entonces, aunque no es precisamente una enfermedad venérea, pero sí es de transmisión sexual, y se da en todo el año, porque nosotros decíamos es por los calores, por la humedad, porque se dejan el traje de baño húmedo cuando van a la playa, la ropa ajustada y de nylon, todo eso. Pero no, en el invierno también encontramos que hay micosis, sobre todo por las infecciones de garganta, de sinusitis, de bronquitis, y se aparece el hongo. ¿En todas las edades sucede esto? En todas las edades, pero sobre todo en las chicas que van a la playa y se dejan el traje de baño húmedo, se vuelven a meter a la alberca, se vuelven a salir, dejan el traje y se les seca ahí. Y en las adultas, sobre todo por la diabetes. Sí, ahora que mencionas
adultas, diabetes, que es jóvenes. Pues es un sinnúmero de enfermedades en las cuales seguramente encontramos con más frecuencia algunas, sí, y también dependiendo de su estatus sexual, o sea, si ya están teniendo relaciones sexuales o no las están teniendo, porque eso también cambia un poco algunos datos epidemiológicos, me supongo. Sí. Cuando se empieza con una niña que empieza con la menstruación, viene un cambio en el pH. También. Entonces, al venir un cambio en el pH, al hacerse, se hace más alcalino, se hace más ácido. Cuéntanos, ¿qué es lo que se hace? Bueno, sí hay cambios en las chicas y también en las adultas, ¿sí? En el periodo ya de climaterio y menopausia, climaterio lo llamamos cuando la paciente tiene ya cambios irregulares en la menstruación, y menopausia es cuando ya tiene un año sin menstruar. Entonces ahí hay una atrofia del epitelio de la vagina y viene un hipoestrogenismo y mucha resequedad en la vagina. Es decir, baja la producción de las hormonas de los estrógenos. De los estrógenos. Y entonces la mujer padece una vagina acartonada, seca, atrófica, que les ocasiona mucha dispareunia, que es dolor en la relación sexual, ardor, mucho dolor. Y viene mucho flujo, también mucha leucorrea amarillenta por esa resequedad. ¿Qué relación pudiera tener, por ejemplo, yo recuerdo escuchar con que dentro de las enfermedades de transmisión sexual había también la tricomona, que era también una enfermedad muy frecuente, que se podría hasta confundir un poquito con la cosa de micótica? Fíjate que sí, nada más que ahorita la tricomona está un poco controlada. Lo que estamos viendo más es la Gardnerella, que también es de transmisión sexual. Y entonces es un parásito y hay que dar tratamiento a la pareja. Y si hay una tercera pareja, también hay que darle... Y una cuarta también, si hay una posibilidad de eso. Aquí el problema con esto que acabas de mencionar, que me parece una cosa bastante delicada, porque pues poca gente se va a atrever a decirte a ti, como consultante, o que tener esa comunicación donde te lo haga notar, porque yo creo que también es importante, porque si no los tratamientos no van a tener éxito, por supuesto. Sí, ha habido casos en el consulta que son muy recurrentes, la Gardnerella, y yo le pregunto a la joven, ¿y tu esposo tomó el tratamiento? No, él no tiene molestias porque es más asintomático el varón en estos casos. Entonces tú no te vas a aliviar, pero es que él dice que él no la tiene. Entonces hay que insistir en que el señor tome el tratamiento también. Sí, esto es es un proceso educativo. Así yo creo que todo este tipo de situaciones donde tiene que haber una participación de dos en una cosa como esto, pues obviamente se hace más aparente. Y ahora me viene un poquito a la memoria lo que está sucediendo con otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, que pues las tradicionales, la gonorrea, todo eso todavía se siguen viendo, Sara Berta. Fíjate que todavía se siguen viendo, aunque definitivamente menos, ¿sí? La verdad es que yo en la práctica privada la sífilis no la veo, o sea, sigue existiendo. Gracias a desde que salió la penicilina, se erradicó de una manera muy formal la sífilis, pero sí se están dando casos otra vez, aunque te digo, no, a lo mejor en hospitales generales, no en la consulta privada. Yo aquí creo que vale la pena insistir en una cosa que es importante, Sara Berta. Hay enfermedades como la difteria, como la tosferina, que están haciendo una reemergencia. Sí. Precisamente esto, los indicadores son que a través del tiempo y de que no se siguieron algunas condiciones ideales en los procesos de la prevención, es decir, la vacunación, entonces esto ha ido decreciendo la inmunidad en las personas. Sí. Y obviamente por esas razones están
haciendo una recuperación de los espacios y volvemos a ver tosferinas y difterias de alguna forma con alguna sintomatología diferente, es más, es modificada esa sintomatología y que a veces hace más difícil el diagnóstico, más difícil el tratamiento, porque pues ya recibieron también muchos medicamentos para muchas cosas, sí. Ya recibieron ya esas bacterias o esos virus, ya han ido generando resistencia para muchas cosas de esto, y entonces se vuelve más complicado. De pronto las enfermedades que tú estás viendo mayormente, seguramente es el virus del papiloma. Seguramente sí, yo creo que en un 99% de mi consulta diaria se detecta el virus de papiloma. Gracias pues a la colposcopía, antes no lo veíamos, nosotros no duele porque luego la paciente cree que uno le va a introducir una cámara en la vagina o va a ser dolorosa, no, es un microscopio que da luz, esa luz va hacia la video y la video la televisión. Nosotros ponemos una solución de ácido acético al 5% y lo dejamos ahí impregnado en la vagina 1 minuto, nada más. Sí le ocasiona un poco de ardor a la paciente, pero eso es todo. Pero es pasajero. Es pasajero. Inmediatamente al minuto, ahí tengo el reloj, lo retiramos con un hisopo y se retira el dolor inmediatamente, el ardorcito, vamos, ¿sí? Entonces, ese ácido acético lo que ocasiona es una vasoconstricción a las células y se tornan blancas las células que están dañadas con el virus de papiloma. En ese momento, ¿tú haces una toma de una muestra? Mira, primero hago la toma del papanicolao, porque el papanicolao se debe de tomar sin haber hecho ningún procedimiento, ni limpiar, ni lavar, ni poner el ácido. Entonces, primero tomo la muestra del papanicolao, pero yo ahí ya me empiezo a dar cuenta si hay una erosión, si hay una cervicitis, si hay una metaplasia, o sea, una ulceración en el cérvix. Y bueno, tomo la muestra, la fijo en la laminita y luego pongo el ácido. Dejo que pase el minuto, retiro ese ácido y entonces inmediatamente se va a ver si hay acetorreactividad. Acetorreactividad quiere decir que se ponen células blancas, pero totalmente blancas, se impregnan con el ácido y se ve si hay una lesión. Hay varios tipos de lesiones. Una lesión de bajo grado o grado 1 es la que se ve como si fuera un mosaico, y así se llama, lesión en mosaico, ladrillitos pegadas, ¿sí? Luego hay una lesión en puntilleo, porque son los vasos los que sale la cabecita y se ven como si fuese una fresa. Y hay vasos inflamatorios que se ven los vasos en forma de rosquilla o de sacacorcho. Ese ya es sospechoso a cáncer, ¿sí? Entonces estamos hablando de 3 grados de lesiones. La 1, que es leve o de bajo grado, la 2 es moderada y hay que vigilarlo, y el grado 3 es un cáncer. Aquí una cosa que me parece muy importante para la gente que nos pueda estar viendo, y es una cosa que es definitiva porque sí, mucha gente no tiene la conciencia de que es así, que el papanicolao, que el examen de papanicolao no te va a poder orientar a tener el diagnóstico, o sea, no va a aparecer ahí el virus del papiloma. No. Entonces, ni lesiones fuera de canal. Sí, cuando no es así, cuando no tienes el equipo, pero definitivamente es importante que la mujer se haga una colposcopía. ¿Con qué frecuencia? Cada año. ¿Cada año? Cada año, sí. O sea, dependiendo también de la edad, ¿verdad? Dependiendo de la edad y de su actividad sexual y de sus cambios de pareja y de todo eso. Y de la sintomatología que ella tenga, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decirle a la paciente, te quiero ver en 6 meses, ¿sí? O en 3 meses, según cómo la veamos. Qué curioso que ahora mencionemos con tanta facilidad el cambio de pareja y el cambio de esto, sí, y este tipo de enfermedades que seguramente son también de los cambios que han existido dentro del aspecto de la sociedad, porque cuando estudiamos medicina pues no había seguramente pues tantas cosas como existen en la actualidad,
Y es muy aparente el manejo de las enfermedades con este tipo, es decir, las mujeres que van a verte en las edades, digamos, pues jóvenes, como se están mencionando, y que les aparece el tener una enfermedad como es el virus del papiloma, ahí viene otro proceso que es la determinación de cuál virus es, para saber si es alguno de los que pueden o no causar cáncer en un momento dado. ¿Cuál es el procedimiento que sigue? Bueno, mira, si nosotros vemos una lesión muy avanzada y que nos sospecha un NIC2 ya o un NIC3, que es una lesión de alto grado. ¿Qué quiere decir NIC2 o NIC3? Son siglas, neoplasia intraepitelial del cérvix, ese es NIC. Okay. Entonces el NIC1 es una lesión de bajo grado y grado 1, el NIC2 es moderado y hay que tenerle cuidado, y el NIC3 es de alto grado o un carcinoma in situ. In situ quiere decir que está ahí un cáncer localizado. Te voy a hacer una pregunta porque con fines de ampliar. De ampliar y de que la gente pueda entender muy bien lo que es esto. También en los papanicolaos hay grados, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, que en el grado 4 también ya hay una cierta idea de que pudiera ser un cáncer, o el grado 3 o el grado 2. ¿Cómo va ese manejo y te vas relacionando con el otro? Mira, el papanicolao grado 1 es normal. En la clase 2 hay inflamación, puede haber bacterias, cocoides mixtas, o puede haber inflamación leve, moderada, intensa o severa. Y en ese momento, cuando es un grado 2, ¿se requiere tratamiento? Si hay infección, sí. O inflamación, que definitivamente hay, o una cervicitis, hay que tratar la cervicitis. Ahí determina si, por ejemplo, puede ser un hongo o puede ser cualquier cosa de ese tipo. También en la colposcopía nos ayuda mucho para ver si hay infección de micosis o si hay tricomona o garnerela, porque acuérdate que la garnerela y la tricomona dan un flujo amarillo verdoso espumoso, con burbujas. Ahí los vemos. Y tiene un olor característico también, muy singular. Sí. El hongo es blanco, con grumos como si fuera requesón. Y también tiene su propio olor, el hongo huele muy a pescado. Sí, son diferentes, sí. Pues el cáncer también tiene olor, ¿Sí? Sí. Pero ya en alguna fase ya más avanzada. Sí, avanzada, definitivamente sí. Ahora, tú me preguntabas los grados de virus o los tipos de virus. Así es. Se supone que hay 150 tipos de virus de papiloma. Qué importante es este dato, porque si tú acabas de mencionar esto y son solamente 2 los que son mayormente causales del cáncer, también es bien importante más o menos que nos sigas explicando esto para luego entrar en el proceso de la prevención. Perfecto, mira. Hay 150 tipos de virus de papiloma. Desgraciadamente hay 16 que son muy cancerígenos o muy potentes para ocasionar cáncer en la paciente. De los más frecuentes es el 16 y 18. El 6 y el 11, bueno, vamos a desglosar aquí un poquito. Hay 2 tipos de virus de papiloma. El papiloma plano, que es el que se pone en el cuello en el cérvix. Y es plano así, y el condiloma acuminado, que es el que hace granito. Se hace granito en la vagina o hace grano también en el cuello, en el cérvix. Pero también en el pene, también en el surco balano prepucial. En la uretra. Ahí también puede ser así. Sí, y también en la mujer, en los labios y en las nalgas, en los muslos, también hay condilomas. En la zona perineal puede también en la vulva también. Así es. Entonces, esos 4 tipos, vamos a decir, el virus de papiloma plano y el acuminado, que se hace granito. Ahora, del plano, hay 16 que son muy cancerígenos. De los más agresivos es el 16, el 18, 31, 32, 34, 35, 42, 45 hasta el 86, ¿sí? Entonces, para poder saber qué virus de papiloma trae una paciente, pues no a todos les pedimos el estudio que se llama
PCR para cadena de virus polimerasa. Cadena de polimerasa. Así es. Porque pues es un poquito caro, sobre todo viviendo ahorita una situación difícil en todo el mundo. Para clarificar un poquito, un estudio de cadena de polimerasa es un estudio que se realiza para determinar si está un estado agudo de infección, que eso es muy importante. También. Porque si se alcanza a detectar eso, pues obviamente los tratamientos son mucho más rápidos. Sí. Aquí me parece muy importante lo que dices, idealmente sería hacerle a todo el mundo. Pues no, o sea, tenemos, a veces encontramos nada más lo que llamamos expresión viral, o sea, se ve como si le hubiéramos rociado talco a la paciente, polvito blanco, impregnado tanto en el cervix como en los fondos de saco y en las paredes de la vagina. Ahí no hay que hacer mayor cosa. A veces rociamos un poco con el láser para desactivar ahí el virus, pero no nos está ocasionando lesión. Nada más hay una expresión viral, como si dijéramos, aquí está el virus, aquí estoy, vigílenme, ¿sí? Porque está muy relacionado el virus de papiloma con muchas situaciones. Primero con el sistema inmunológico de la paciente, si la paciente obvio no tiene SIDA o algún otro tipo de infección, si la paciente toma vino frecuentemente, si es fumadora. Perdón, pero sí, ahora se ha encontrado que en los últimos datos más, que ahora está tomando más que el hombre. Sí, y fuma más. ¿Y qué te parece, Sara Berta, eso? Muy mal. Esas liberaciones no son buenas, sí. Entonces, todo eso influye. Si la paciente fuma, toma, se desvela, tiene varias parejas sexuales o ha cambiado de varias parejas sexuales, porque el cambio simplemente de esperma y semen es un factor que influye para el cáncer cervicouterino. O sea, estamos hablando de que hay un factor de riesgo sí, también en esto. Y fíjate, sin ser el tema de hoy, y nomás tomando un poquito de esto, es curioso, pero a veces las señoras tienen una alergia al semen del marido. Ah, sí, o al látex también. Sí, es curioso esto sí. Porque pues hay que hacer muchas reflexiones al respecto. Sí. Pero a ver, otra vez, síganos contando cómo estábamos con lo que nos estabas diciendo. Entonces, fíjate que para hacer la toma de ver la PCR, o sea, para saber qué tipo de virus tiene la paciente, yo generalmente lo tomo en el consultorio porque, bueno, las chicas del laboratorio no tienen el colposcopio y yo tengo la imagen porque les tomo fotografías que me quedan yo les doy un expediente a la paciente donde están sus fotografías, pero aparte se queda en mi programa. Entonces yo sé exactamente dónde está la lesión y el virus de papiloma. No, y puedes hacer un seguimiento cronológico, Así que eso es una cosa muy importante. Sí, entonces la toma debe de ser como si fuéramos a tomar Papa Nicolau, pero con mucha suavidad, porque el Cytobrush es un cepillito muy suave, pero no debe de sangrar. Si la paciente me sangra, no me va a salir el estudio, ¿sí? Entonces ya se manda directamente al laboratorio, donde procesan ese estudio, y allá lo paga la paciente. O sea, yo nada más hago la toma para estar segura de que está bien hecha. De que lo que se tomó fue correcto. Porque me salían muchos negativos, porque la chica del laboratorio no sabía de dónde tomarla, cepillaba y sangraba. Fíjate, haciendo un poquito de reflexión con este último dato de lo que estás diciendo, yo insisto mucho en que la vacunación, que es a lo que yo me dedico, debe de ser desarrollada por una persona que tenga conocimiento anatómico, clínico, de procedimientos y sobre todo también de factores técnicos en la conservación y todo este tipo de cosas. Porque los resultados son diferentes. Tú lo estás diciendo claramente. Si una muestra no se toma correctamente, el resultado puede tener unas variaciones que no vamos a tener la certeza de que sea lo correcto. En cambio, si se es tomado bajo todo, aún así puede haber el riesgo de que no salga con todos los datos.
pero obviamente es mucho más, tienes más seguridad, más seguridad o menos inseguridad en un momento dado de que esto salga de esta forma. ¿Con qué frecuencia se desarrolla, con qué frecuencia le haces tú esto? ¿El PCR? El PCR. Fíjate que cuando yo hago un procedimiento, sea láser o electrocirugía, o sea, retiro la lesión, fíjate que también este beneficio tenemos con la colposcopía. Y me declaro culpable de que antes tomábamos las biopsias pues cerrando los ojos y que Dios me ilumine y que tome yo la muestra de donde era, ¿verdad? O donde sospechaba. Pero son los tiempos. Pero son los tiempos. Ahora no ya podemos, no. Ahora son cosas tan diferentes. Sí. Ahora tomamos biopsias dirigidas. Vemos dónde está la lesión, donde hay más problema y de ahí tomamos las muestras. 1, 2 o 3 pellizquitos. Son muestras muy pequeñas que no duelen, para tener la seguridad. Luego, ya tenemos el dato de que es una lesión de alto grado. Ahí sí tenemos que irnos al PCR para ver cuál es nuestro enemigo. Sabemos que nuestro enemigo es el virus de papiloma humano, pero queremos saber cuál es exactamente el virus. Sara Berta, en este momento, ¿qué te parece si ponemos a disposición del público que nos está viendo un video informativo acerca de las enfermedades de transmisión sexual y ahora y luego continuamos con esto? Claro que sí. Muchos son los jóvenes que creen saber, tener el total conocimiento de qué son las ITS, pero pocos de ellos saben por qué se padecen, cuáles son los síntomas, cómo prevenirlas. Así que hemos hablado con Cruz Roja Juventud para aclarar estas y otras dudas. Las ITS son las infecciones de transmisión sexual que se transmiten a través de mucosas, de las vías genitales, y que básicamente se transmiten por el contacto sexual. Son causadas por microbios, por gérmenes microscópicos, por lo tanto no las vamos a ver, ni vamos a saber que están ahí. Pues las más comunes suelen ser ladillas, VIH-Sida, por desgracia todavía hay muchísimos casos. También está la sífilis y la gonorrea, son las más dadas. Acudiendo al médico, porque a veces incluso somos portadoras de ellas y no surge ningún síntoma. Entonces, con una revisión por lo menos anual a nuestro ginecólogo, nuestro médico de cabecera, en el caso de los chicos, pues nos podemos curar de espanto, ¿no? Más vale una revisión a tiempo y una prevención más que sufrirlas. A la hora de padecerlas, ya que el hombre al tener el órgano genital, al ser el pene, pues hará una secreción que no aparece antes, y la mujer en la vagina, pues el flujo vaginal que normalmente sale será mucho más fuerte, más espeso y un color y un olor muy desagradable. Entonces esos son algunos de los síntomas. Y luego ya hay algunos comunes como dolores de cabeza, fiebres, vómitos, dolor abdominal. La inmensa mayoría de las enfermedades se pueden tratar y se pueden curar, pero hay algunas como por ejemplo la hepatitis C o el SIDA que no tienen cura. Por eso la mejor prevención el mejor modo es prevenirlos. Como siempre, con el preservativo es el mejor método para prevenir estas enfermedades. Es una ITS que no tiene síntomas, entonces la única manera de poder detectarla es yendo periódicamente al médico para que te hagan pruebas y, vamos, tipo de reconocimiento normal y tal, entonces te sale. Puede ser cualquiera de las ITS, ¿vale? Cualquiera puede ser así, por ejemplo el VIH, puedes tener lo que es el virus, pero verdaderamente tener los síntomas, pues a lo mejor puede ser a los 3 meses de haberlo cogido el VIH o incluso 6 meses, 1 año, 2 años, puede salir cuando sea. Pero lo que es el virus sí que lo tienes y lo puedes transmitir igualmente. Hombre, depende de la vida sexual que tenga cada uno, pero en un principio 1 vez al año.
una vez al año va bien. Bueno, pues estamos de regreso en este programa tan interesante con nuestra amiga experta en procesos ginecológicos. Sí. Sara Berta, nos estabas platicando respecto al virus del papiloma. Sí. Hay una pregunta más que yo te quiero hacer, sí. Porque de acuerdo a algunos estudios que se tienen acerca de, por ejemplo, de la aplicación de las vacunas preventivas, de las vacunas contra esto, se habla de que hay un cierto tiempo, digamos, en que la respuesta de la mujer puede ser tan satisfactoria, digamos que hasta los 26 años no se requiere hacer una colposcopía previa para determinar si se puede vacunar. Para mí me parece que también hay que tomar en cuenta características muy especiales y habrá que ponerlo en forma individual. ¿Cuál es tu experiencia en esto? Bueno, hay muchas preguntas de parte de la paciente porque tienen mucha inquietud sobre la vacuna, ¿no? Que si ya tuvieron relación sexual, entonces ya no me puedo vacunar. No. O que si ya tengo el virus, ya tampoco me puedo vacunar. No, tampoco. O sea, la vacuna se puede aplicar desde los 10 años hasta los 55. Aquí dentro de los estándares que hay, de las investigaciones, se habla, pues obviamente a partir de los 9 años, tampoco es que haya una variante muy grande. Sí. Y la gente tiene mucha duda porque dice, bueno, ¿y por qué se la voy a poner tan pronto si no va a tener relación? Sí. Entonces, el asunto es que tener una vacuna aplicada, es decir, te vas a prevenir independientemente de la edad en que puedas tener la posibilidad de tener esto. Así es. Y la verdad, el tener el tesoro de tener una vacuna, pero ojo, es una vacuna que debe ser bien conservada, tiene que ser bien transportada y tiene que ser bien aplicada. Y de acuerdo a los parámetros que hay de todas las normas oficiales en lo que son esto, independientemente del precio, porque se oye hablar de que está más barata, de que vale menos, de que vale esto, pero tú no puedes saber cómo es que esté conservada esa vacuna. El riesgo es grande, sí. Por esa razón es esa. Pero a ver, ¿por qué entonces hablan los laboratorios de que hasta los 26 años sin ningún estudio previo? No, eso es un error, definitivamente. O sea, definitivamente hay que checar de todas maneras a la paciente, pero para prevenir hay que prevenir desde antes de que tengan relación sexual. Por supuesto, y eso sería lo ideal. Lo ideal, sí. Pero no, me refiero a que mencionan que independientemente de que tengan relaciones, hasta antes de los 26 años se pueden aplicar las vacunas sin tener un estudio previo, sea o no sea ya tenga relaciones sexuales o no. ¿Eso tú has oído algo de eso? ¿Has escuchado algo de eso? Bueno, sí se está promoviendo de que se aplique la vacuna aunque la paciente todavía no tenga relación sexual. No, ese es el punto ideal. Ajá. Pero a lo que yo me refiero es al revés, de que ya haya tenido relaciones y que se tenga, que hasta los 26 años tiene unas consideraciones diferentes No, la vacuna se puede poner, te digo, hasta los 55 años de edad, y no importa, o sea, si nosotros, claro, tenemos el PCR donde nos dice que ya tiene el virus del 6 y el 11, que es el que hace el granito acuminado, el condiloma, o si tiene el 16 y 18, que es a lo que nos protege las vacunas, que son los más frecuentes y más agresivos en cuanto a cáncer. Bueno, pues de todas maneras, ya ahí ya no nos va a servir, pero ya sería una paciente con una carga viral muy fuerte. Mira, déjame comentarte esto porque me parece que es bien importante. Tú hablaste de que en un porcentaje de tu consulta, ¿de qué porcentaje tiene el virus? Yo creo que más del 90%. Fíjate nomás, y entonces, si ese porcentaje lo tiene, sí. Entonces para no caer en ese porcentaje, y yo digo,
Si nosotros empezamos a vacunar a temprana edad, tanto a las muchachas como a los muchachos, antes de que empiecen a tener relaciones sexuales, seguramente va a ser una lucha muy dura, pero seguramente en algún momento va a poder llegar a tener una prevención, vas a poder hacer un declinamiento de la cantidad de personas que tengan la enfermedad. Mientras no se haga, mientras no haya el concepto o la claridad en la vacunación, entonces va a ser una lucha muy sin mucho resultado más que en forma individual. ¿Por qué razón? Porque si tú no tienes un grupo grande que pudiera en un momento dado tener la posibilidad de que fuera el hombre, fuera la mujer, porque ya hay muchos estudios alrededor de esto, de que no fueran a transmitirlo, ni uno ni el otro, entonces seguramente la respuesta a futuro va a ser obviamente muy satisfactoria. Pero aquí hay confusión en la gente, porque dicen, no, yo ya lo tengo, yo ya no lo puedo, yo ya no me sirve la vacuna. Sin embargo, si es una persona que tiene, por eso hablábamos de las cantidades de virus que hay, sí. Sin embargo, el tener alguno de los otros te puede hacer más fácilmente adquirir el otro, por supuesto. Así es, definitivamente. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Claro, yo en mi consulta veo 100% mujeres. Sí. Y yo veo a las mamás muy preocupadas por sus hijas. No por los muy hijos. poco por sus hijos. Sí. ¿Tú vacunas aquí varones También, frecuentemente? mira, ¿Sí? yo te voy a decir que cuando empezó la vacuna, la vacuna que es la vacuna de cuatro serotipos, se llama Gardasil. Cuadrivalente, ¿verdad? Sí, que sí, cuadrivalente. Gardasil es una vacuna que fue la que primero se inició en el mercado nacional, que entre paréntesis yo personalmente es la que sigo aplicando precisamente porque tiene los cuatro serotipos. Esto sin hacer ningún comercial acerca de laboratorios y nada, sino que por convicción personal, por las investigaciones y por experiencia que yo he podido realizar. Cuando empiezan a hablar de que también se podría aplicar a los varones, a mí me trajo una confusión porque no había nada escrito al respecto. Hubo una reunión aquí en la ciudad de Guadalajara, pues hace ya algunos años, donde vino el director médico de ese laboratorio a dar una plática sobre eso, y entonces él habló de la aplicación en los hombres. Lo cuestioné, inclusive tuvimos la oportunidad de platicar un rato posterior a la reunión donde había dado su plática, y quedó de mandarme una información. Curiosamente, yo mando una información a Estados Unidos con algunos de los investigadores de vacunas que son mis amigos, y les pregunto acerca de eso, que qué información tenían, porque le decía que en México ya se había autorizado para aplicarla en jóvenes. Entonces la respuesta fue, dice, qué bueno, yo voy a empezar a vacunar a mis hijos, de ellos mismos, porque ellos todavía no tenían en sí una posibilidad de algo que les pudiera orientar para hacerlo en eso. Todavía está en pañales la aplicación en los hombres. Todavía hay nos falta mucho conocimiento al respecto. Cuando los muchachos están muy jovencitos, también difícilmente te van a poder decir cuál ha sido su actividad sexual o no han tenido. O sea, es una parte de la misma personalidad de ellos. Ahora, en hacer entender a los papás que ese es el punto prioritario, de que si tú vacunas a su hijo y vacunas a su hija, tienes una doble posibilidad de que a ninguno de ellos o en su vida futura les pueda pasar, porque vamos a suponer, la niña que fue vacunada, pues seguramente, y si fue bien vacunada mejor, seguramente va a tener menos riesgo de tener la enfermedad, pero el hijo no va a ser transmisor para nadie, y entonces va a poder tener seguramente una vida más tranquila en su futuro, porque a lo mejor su esposa, por esa condición de él no va a poder tener la transmisión de eso, y a lo mejor no va a poder tener un cáncer en la familia. Creo que haciendo un análisis
muy justificador, muy reflexivo de esto, yo creo que es factible hacerlo. Fíjate que es bien importante mencionar algo. El virus de papiloma es de por vida, o sea, tiene etapas y hay gente que se cura, vamos, porque ya no se ve el virus, desaparece por años, pero queda en forma latente. O sea, con alguna situación de estrés, de baja de defensas, un cáncer, qué sé yo, alguna situación que le baje su sistema inmunológico, el virus puede volver a aparecer después de años. Pero se supone que el virus puede vivir hasta 80 años. Entonces, han ido a la consulta parejas estables, casados pues, y entonces el señor me jura y me perjura ahí que él ha sido fiel en el matrimonio. Y yo le creo, ¿verdad? Porque no tengo. Y la señora también le cree ahí. Sí, pero yo soy una persona que ahí les abro su ventana de solteros. Ellos tienen varias parejas de solteros, pero luego se van a casar y cierran esa ventana y dicen, yo pues soy fiel, sí, pero luego voy yo y les abro esa ventana y les digo, pero tú tuviste otras parejas antes de casarse. Ah, no, sí, claro, bueno, pero eso ya que, no, pero es que el virus lo puede traer desde allá. Y me encontré una vez un señor que de veras me juraba que ni de soltero. Entonces, después volvió y me dijo, ¿sabe qué, doctora? Cuando yo tenía como 8 años, había una persona del servicio en la casa que se masturbaba con mi pene. Entonces, lo contagió. Pues mira, yo creo que historias hay muchas y de muchas formas, porque aquí lo importante y lo que estamos pretendiendo aquí en Prevenir TV es dar una información que sea fácil de entender en la gente. Claro. El caso de una enfermedad como esta, en la cual efectivamente hay una mujer que se muere cada 2 horas en el país por cáncer cervicuterino, causado por el 99% de los cánceres cervicuterinos son ocasionados por virus de papiloma humano. Y el virus de papiloma humano solamente es de transmisión sexual. Si estamos escuchando esta información, que es tan importante, pues obviamente es un mensaje muy claro para la gente que esté en el mundo, para que se vacune contra el virus del papiloma. Sí. Ahora, yo no sé si tú hayas escuchado, hay otra vacuna que ha estado trabajando mucho el doctor Ricardo, no recuerdo el apellido, en la UNAM, que tiene una vacuna profiláctica, en la cual ha encontrado que se aplica... ¿En el cervix? Sí, 4 aplicaciones en el cervix y después son 2 aplicaciones intramusculares. Son 6 dosis en la mujer y 4 en el hombre, con resultados excelentes. Yo he perdido un poquito el contacto, yo tuve oportunidad de estar con él en su laboratorio, después de ahí fuimos a uno de los hospitales en la Ciudad de México y me mostró una información del muestreo que tiene, y posteriormente también un doctor en Guanajuato estaba haciendo un tratamiento a través de esto. Y yo he perdido un poquito la pista de esto, pero ¿tú no tienes ninguna información de esto? La información que yo tengo es tuya. Nada, solamente. Solamente. Sí, y es una lástima porque me parece que de acuerdo a lo que se tenía visto, y esto ya es de hace un buen tiempo, y yo tengo toda la información que se la puedo reenviar a quien en algún momento dado nos envíe su correo electrónico y con todo gusto lo podemos mandar, está en inglés también, entonces podremos dar esa información para que se pudieran poner en contacto con esto, cuando menos saber que hay otro tipo de alternativas en el mundo y que se sigue trabajando en esto. Yo insisto, una persona que tiene una enfermedad de transmisión sexual, la que sea, y tenemos que hablar ahora también de hepatitis B porque es una enfermedad de las más graves, o del SIDA, que también es otra enfermedad que son con una gravedad terrible, pero para eso, para la hepatitis B, también hay una vacuna que se está aplicando, y que se está aplicando a través del impacto que tuvo esto desde el recién nacido. Pero la vacuna que se tiene en el recién nacido tiene un impacto diferente
si se aplica dentro de las primeras 48 horas de nacido, es decir, antes de que salga del hospital. Y la razón es muy clara. Si la mamá puede ser una portadora del virus de la hepatitis B, porque acordémonos de que hay más de 350 millones de portadores y que una tercera parte de ellas no saben que tienen la enfermedad. Sí. Entonces, en el momento que hay, en el momento en que el bebé nace, es cuando hay de alguna forma una mezcla de las sangres de la mamá y del bebé, y en ese momento es cuando pudiera haber la contaminación para el niño. Por esa razón se estaba aplicando la vacuna dentro de las 48 horas. Cuando ya no se aplica en ese momento, entonces la función inicial o el objetivo primario que se tiene al aplicarlo en ese momento ya no es el que se debe. Entonces ya tú puedes aplicar la vacuna, pues digamos a partir de los 2 meses sin ningún cambio en la estructura de más cosas. O sea, cuando no hay pues un riesgo potencial de que la mamá pudiera ser portadora del virus de la hepatitis B. ¿A ti te ha tocado ver casos de hepatitis B? No me ha tocado. Lo que yo he estado viendo últimamente con mucha frecuencia es el herpes genital, que es muy doloroso, que también es un virus, que es de transmisión sexual también, y que cada vez se está viendo con más frecuencia. Como que los virus se acompañan unos con otros y se van agregando ahí a la paciente. Fíjate, definitivamente que suceden algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Hablamos de que la difteria y de que la tosferina se ha vuelto reemergente. Sí. Escuchamos con alguna frecuencia por ahí que hay brotes de sarampión por ahí en algún lado. Escuchamos con que hay rubiola congénita todavía, siendo que la verdad es que eso es una enfermedad que debió de haber desaparecido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no se toma en cuenta que el manejo técnico de las vacunas es un punto muy importante para el buen desarrollo del objetivo primario de esto. Tú hablas de que se acompañan, pero seguramente como los cambios que ha habido en las resistencias de los propios virus, de acuerdo al manejo de los tratamientos que se aplican, seguramente eso es lo que tiene unas variantes en eso y por eso hacen su aparición con más frecuencia. Hay una vacuna contra el herpes zóster que se llama Zostavax. Esta es una vacuna que no tenemos todavía en el país, todavía no la tenemos en México, que tiene su aplicación en mayores de 60 años, pero con una condición muy especial. No tiene un porcentaje de seguridad arriba de un 70% o 60% de que te evite la enfermedad, pero definitivamente que sí disminuye totalmente los casos con tanta gravedad como se podían presentar. Entonces, si el virus de que tú hablas del herpes, que es herpes genital, se está presentando ¿en qué edades? ¿En todas? En todas, pero más en mujeres dentro del periodo de climaterio y menopausia. Entonces hablamos de que ese proceso... Cambios estrógenos. Sí, también eso, y seguramente viene alguna baja de sus defensas. Así es. Entonces, y es recurrente, o sea, sí. Generalmente la paciente con el virus en un año tiene hasta 3 recaídas y es muy doloroso porque se supone que el virus pela los nervios y entonces dan choques eléctricos. Muy doloroso. Si yo recuerdo algunos casos de no herpes genital, sino herpes zóster y en niños, los recuerdo con un dolor pero el terrible. Herpes de la boca, sí. El algodoncillo que le llaman en los bebés. No, el algodoncillo no son hongos, no son virus, no es herpes, son hongos. Son hongos. Sí, es un poquito diferente, sí. Pero fíjate lo que son las cosas. La vacuna contra la varicela, porque además el herpes es primo hermano de esos, están por ahí mezclados. Sí. La gente que tiene la vacuna contra la varicela no tiene con tanta frecuencia problemas de herpes. O sea, de alguna forma estás teniendo alguna situación de protección.
Lo mismo pasa con la gente que se vacuna contra hepatitis B. Si la gente se vacuna contra hepatitis B, que es el agente causal mayor de cáncer hepático, también de pasadita se está protegiendo contra la hepatitis delta, porque esa solamente aparece cuando hay hepatitis B. Entonces tenemos que ese tipo de situaciones son para considerarlo, y afortunadamente ya los programas que hay en el país del gobierno sí están dirigidos hacia la protección por medio de la vacunación para niños y en algunos casos también para adolescentes. Ojalá y también nuestros adultos pudieran poner un poquito de atención a esto que estamos mencionando para que también se pudieran vacunar contra hepatitis A también. Pero pues si estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, nos está quedando muy chiquito el tiempo para seguir hablando de esto. Sí, pues yo vivo muy tranquila porque tú me tienes muy vacunada. Pues estamos viviendo tranquilos en esto, sin embargo, los cambios epidemiológicos son también muy marcados, porque ahora vemos enfermedades que antes no se veían. Hace como 3 meses hubo un caso de paludismo en Guadalajara, y eso salió en la prensa. Entonces, pues son cosas que hay que poner un poquito de atención. El dengue, por ejemplo, que está siendo una enfermedad tan recurrente y de tanta transmisión, pero que seguramente si todos ponemos un granito de arena cuidando, descacharrizando pues las casas, vamos a colaborar seguramente para que esto no se siga produciendo en condiciones tan terribles como está pasando ahora en el país. Sí, yo creo que lo más alarmante es el virus de papiloma. He encontrado también casos de tuberculosis genital, el herpes que te mencionaba, la garnerela más que la tricomona ahorita, pero al 100% el primer lugar es del virus de papiloma. Fíjate, las enfermedades venéreas, pues, sí, como el chancro, la sífilis, la gonorrea, han bajado. Sí, se siguen presentando por ahí de vez en cuando. Pues ¿verdad? sí, yo supongo que en hospitales civiles, donde va gente rural y gente que se ha descuidado de alguna manera. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Y esto de pronto se me viene a la memoria, porque alguna vez yo pregunté por qué se llamaban venéreas. Ajá. Y me puse a investigar un poquito, pero es por el monte de Venus. Ajá. Es por eso se llaman venerias. Ajá. Era el nombre que se le daba por eso, precisamente por las condiciones de eso. Cuando tú le dices a una mujer joven que tiene el virus del papiloma, ¿cuál es la respuesta? Ay, siempre se deprimen. Algunas ahí lloran, ¿qué me va a pasar? Voy a poder ser madre, voy a poder tener hijos, me voy a quedar estéril. O sea, son las preguntas que más agobia a una joven, ¿no? Y definitivamente el virus de papiloma no trae ninguna de esas consecuencias, ¿no? Ahorita sí estamos haciendo más cesáreas cuando la paciente tiene muy activo el virus de papiloma o que se activa el virus de papiloma por los cambios normales del embarazo, que generalmente padecen un poco de anemia, que hay cierta depresión y todo eso. Entonces a veces el virus se activa. Entonces la revisamos y si está muy activo el virus, hacemos una cesárea para evitar que el bebé al paso del parto se vaya a contaminar en ojos, en boca, en nariz o en genitales de virus de papiloma. Fíjate que en uno de los congresos que yo he asistido, había una doctora de Holanda, donde ella dijo que el virus de papiloma se podía transportar a través de la placenta, cuando el bebé estaba pues en útero. Yo la verdad tengo tantos años de ejercer y yo nunca he visto un bebé con virus de papiloma al nacer porque se contagió dentro del útero. Aquí pudiera ser que en el momento de que nace... En el momento de que nacen. Y tengo una paciente que está casada con un pediatra, otorrinopediatra, y él me dice que sí tiene casos de laringe y de faringe de niños con virus de papiloma que al nacer tragaron líquido.
Ahora pues hay muchas investigaciones de cánceres de faringe, de todo esto, pero esto también es por los comportamientos que se han adquirido de tipo sexual en el mundo. Fíjate que uno como médico y mi asistente o la persona que está acompañando a la paciente, cuando hago un tratamiento con vaporización láser, nosotros sabemos que el láser dispara el rayo y el rayo se vuelve vapor, o sea, destruye la lesión, pero se hace vaporización. Nosotros no podemos mandar una pieza a examinar porque la destruimos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos conectado en el espejo un evacuador de humo para que no se esté chupando y va a un filtro para que no se contamine. Aparte tengo un filtro en el techo donde en 2 minutos se prende y saca todo ese aire que estaba en ese cuarto. Porque usamos cubrebocas o doble cubreboca, mi asistente, la paciente y yo, porque ese virus se nos puede ir a pulmón. Fíjate qué importante todo esto y además que nosotros los médicos corremos riesgos. Corremos muchos riesgos y además muchos no se vacunan, Sara Berta. Pues yo no. Sí. Sí, hay que poner el ejemplo, ¿verdad? Sí, así es. No, pues pero hay que checarse. Básicamente la prevención es la base ahorita, prevenirse, cuidarse y checarse. Pues ojalá y fíjate, ya ahorita ya sacamos que dentro de las pláticas dentro de la plática que tenemos, que hay formas de protegerse contra algunas de las enfermedades. Sí, claro. Contra el virus del papiloma, contra la hepatitis B, contra la rubiola, contra la varicela. Ya sacamos que hay 4 enfermedades que pudieran ser de importancia para una mujer, para una mujer ya sea joven o de más edad. Cuando planeen un embarazo, chéquense primero, ¿sí? Así es. Ahora fíjate, el ácido fólico nosotros lo dábamos cuando la paciente planeaba el embarazo, 2-3 meses antes de que se pensara embarazar, dábamos el ácido fólico y lo continuábamos dando cuando menos 3 meses. Ahora ya se sabe que el ácido fólico es un regenerador de células, entonces lo debemos de tomar todos los hombres y todas las mujeres en todas las edades. Pues ese es otro tema que vamos a tratar en otro programa, porque también es una situación que se debe de ver. Sara Berta, yo te agradezco muchísimo, ha sido muy dinámico, aprendemos mucho, yo aprendo mucho cada vez que platico contigo. Muchas gracias, igualmente. Y yo creo que en un futuro muy próximo voy a tener el gusto de invitarte otra vez. Con mucho gusto, aquí estaré siempre pues te que agradezco mucho, terminamos con este programa número 34. Gracias. De nuevo, ¿quieres tú dar tus teléfonos? Bueno, el teléfono de la oficina es 3616-8033, el horario es de 10 a 2 y de 4 a 8, de lunes a viernes. En Guadalajara, Jalisco. En Guadalajara, sí. Bueno, pues muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana.